cambiado un poquito el título de la invitación y agregué la palabra nuevo individuo para hacerlo más fácil de describir. El comienzo y el fin de la especie humana era el título original. Yo le agregué el comienzo y el fin de un nuevo individuo de la especie humana en referencia a que como buenos mamíferos nos reproducimos siempre con nuevos individuos, no con clonaciones, con nuevos individuos jamás vistos antes. La siguiente, por favor. Y entonces voy a compartir tres pensamientos. El primero es que el proceso generativo humano comprende una secuencia de eventos biológicos comunes a la mayor parte de los mamíferos y, por supuesto, de progresiva complejidad. Y en el caso de la especie humana, este proceso biológico tiene la potencialidad de generar una persona, que aquí inmediatamente estoy dando una definición operacional. A la luz de la biología del desarrollo, me parece a mí que no es posible sostener que la existencia de un genoma humano sea por sí solo evidencia de que existe una persona. El tercer pensamiento es que una mirada retrospectiva nos asegura que cada uno de nosotros en algún momento fuimos un óvulo fecundado y un cigoto. Sin embargo, una mirada prospectiva no nos asegura el mismo destino. Por el contrario, voy a demostrar que es altamente improbable que un óvulo fecundado llegue a ser uno de nosotros. La siguiente. Como recordatorio del proceso generativo humano, lo que está aquí es la trompa de Falopio y el útero, la mitad del útero acá. La fecundación ocurre en la trompa y la imagen que ven ustedes aquí a la derecha es un óvulo que tiene dos paquetitos en su interior. Se llaman pronúcleos. Cada uno de esos núcleos contiene el material cromosómico del macho y de la hembra. O sea, aún no se ha constituido el nuevo individuo. Esta es una célula que tiene todos los elementos para construir al nuevo individuo, pero el programa de organización aún no existe. Sin embargo, a las horas siguientes, ya lo que tenemos es un embrión. De dos células se segmentó este óvulo, tenemos un embrión, una estructura nueva. La identidad genética nueva jamás vista antes se establece ahí. Y de ahí en adelante, esta estructura celular jamás había sido vista antes y recorre su camino por primera vez. Todo este viaje de 2 células, 4 células, 8 células, módulas, será en el fluido del oviducto, de la trompa, sin contacto directo con las células de la mujer. Y por lo tanto no tenemos cómo saber qué está ocurriendo cuando ocurre. La otra característica es que cada una de estas células, este es un embrión de 8 células del tercer día, si yo le saco 2 células a este embrión, no pierde un brazo, no pierde un ojo, no pierde una función, porque son células completamente indiferenciadas, totipotenciales. El embrión la renueva inmediatamente y no ha perdido ninguna función. Y eso es lo que ha permitido hacer estudios genéticos en embriones. Al día siguiente tenemos una módula y esta pasada desde la trompa al útero es muy rápida, que es el músculo. Y entonces al útero llega lo que se llama un blastocisto. Esto es un embrión de un quinto día de existencia, entre el quinto y el sexto día. Y es muy interesante, porque el blastocisto ya uno puede diferenciar 3 partes. Por una parte, este grupo de células aquí al centro, que se llama masa celular interna. No son más de 10 a 15 células, y de ahí venimos cada uno de nosotros. Todo el resto de las 120, 130 células que lo rodean, que se llama trofoectodermo, de ahí viene la placenta, la membrana amniótica, parte del cordón umbilical. Entonces, un mismo genoma que se estableció acá
y que se reproduce en cada una de las células en este nivel embrionario, puede determinar el mismo genoma, un embrión y eventualmente una persona, y una placenta o una membrana amniótica. Exactamente lo mismo que los humanos. Pues bien, una vez que llega a este estado, como en la noche del quinto día al sexto día, el embrión penetra, sale de la cáscara, de la zona pelúcida que lo rodea, invade el tejido endometrial, potrero, el útero de la mujer. Toma contacto con los vasos sanguíneos y le manda señales a la mujer diciéndole: aquí estoy, mantenga la producción hormonal, porque si no la mantiene se desmorona el endometrio y se produce una pérdida. Esta relación entre el embrión, el blastocisto y la mujer es lo que se llama embarazo. Ahí comienza el embarazo. Esto es lo que se llama concepción, que es un evento de la hembra, estar preñada la hembra. Comienza con la implantación, no porque no haya un embrión antes, porque como dije, por supuesto que hay un embrión antes de ese periodo. Empieza ahí el embarazo porque la primera señal de su existencia, que es hormonal de la mujer, lo hacemos con el embrión implantado en el día +7 a +9 después de la fecundación. La siguiente. Entonces, veamos por un minuto desde una perspectiva estructural qué significa el embrión, este blastocisto del quinto día. Si a él lo llamamos Pedro, y Pedro en los primeros días se separa en dos gemelos idénticos, no tenemos un Pedro 1 y un Pedro 2, tenemos Juan y Diego, dos individuos completamente distintos, pero que comparten el mismo genoma. La situación extrema de esta es que si la separación, en vez de ser entre el día 3 y 5 o 6 de desarrollo, ocurre entre el día 9 a 12 de desarrollo, lo que podemos tener son siameses. Son dos personas diferentes que si comparten órganos vitales genera un dolor y un drama inmenso, porque al separarlos, uno de ellos va a morir. No es un drama porque muere un anexo de una persona, es un drama porque son dos personas distintas y hay que sacrificar a una de ellas para que sobreviva la otra. Sin duda lo que uno busca en la vida es esto. Este es un embrión de 8 semanas, este es un feto de 12 semanas, podríamos llamarlo en concepto evolutivo la potencialidad de ser una persona que es muy distinto a un feto de 23 semanas, que deberíamos llamarlo una persona en potencia. ¿Por qué? Porque ha salido fuera del cuerpo de la mujer, se va a expresar como persona propiamente tal, actualizada. Y puse esa fotografía que es tan bonita, porque no hay ninguna duda, ¿no?, que ya tan temprano como las 23 semanas, que hoy día pueden sobrevivir, y Juan Pablo es experto en esto, ya es una persona como si hubiera nacido. Pero estos no son los únicos caminos que puede llevar este embrión de quinto día o sexto día. Lo que tenemos acá es un cáncer, lo que se llama un coriocarcinoma. Todas las personas podemos tener un cáncer, pero nunca dejamos de ser personas con un cáncer. Lo que aquí ocurre no es un embrión con un cáncer, es un cáncer en sí mismo, es un genoma embrionario como ese que evoluciona y en vez de evolucionar hacia un embrión, se transforma entero en un cáncer. Invade a la mujer, le da metástasis hepática, pulmonares, cerebrales, y si no se trata con una quimioterapia agresivísima, la mata. La siguiente, pero un segundito, por favor. Y la cuarta alternativa de este embrión es que si yo tomo células de esta masa interna, la siguiente, por favor, y las pongo en un medio de cultivo de corazón, aprieto un clic, por favor, lo que vamos a ver, miren ustedes cómo late. Estas son células embrionarias que están en cultivo con células cardíacas y empiezan a, en vez de generar un embrión propiamente tal, o un feto y una persona, se transforman y generan tejido cardíaco. Esta es la base
de la medicina regenerativa que se basa en el uso de células embrionarias para este fin. Ahora se puede hacer de otra manera, pero ya lo podemos expresar. La siguiente, por favor. Entonces, si bien todas las personas tenemos un genoma individual que nos hace seres vivos viviendo una aventura jamás vivida antes, de hecho, esto que está ocurriendo aquí nunca antes ha ocurrido y nunca va a ocurrir nuevamente, aunque nos sentemos todos juntos de nuevo, jamás va a ser la experiencia como la que tenemos ahora, porque nuestro genoma único jamás ha estado aquí. Desde la perspectiva, sin embargo, del embrión, el camino hasta ser una persona es incierto y puede desviarse en otras direcciones, incluida la transformación en otros tejidos. La siguiente, por favor. ¿Qué nos enseña ahora la eficiencia del proceso generativo en la especie humana? La siguiente, por favor. Este es un estudio de un investigador norteamericano llamado Wilcox, y estudió muchos cientos de mujeres fértiles con sus parejas y les pidió que tuvieran relaciones en el periodo fértil, detectaron cuando ovulaban, y para ver cuál es la fecundidad, con qué eficiencia renovamos nuestra especie. Y la sorpresa, bueno, no es sorpresa, que en el mejor de los casos, una relación sexual 2 y 1 día antes de la ovulación, que es el momento más fértil de la mujer, no más de 27 a 26% de las mujeres se preñan. Si fuéramos otra especie, habríamos desaparecido en esta ineficiencia reproductiva. La siguiente, por favor. La pregunta que uno se hace entonces, ¿es esta ineficiencia el resultado de que no se generan embriones, que no se implantan embriones, o el resultado de que se generan embriones pero que se pierden embriones sin que la mujer sepa que es la siguiente? La siguiente. Y esto empecé a responderlo en una publicación en el año 88, hace harto tiempo. Y esto recluté mujeres sanas, fértiles, de la Universidad de Chile, y las invité a participar en este estudio, les tomaba muestras de sangre todos los días durante un mes. Me pasé varios meses haciendo esto, y a los meses siguientes orina para ver la eficiencia reproductiva, medir hormonas todos los días, 5 hormonas, hacer ecografía, asegurarme que tuvieran relación en el periodo fértil. Todas estas mujeres querían tener hijos, no tenían problemas reproductivos, habían tenido hijos ya antes. Y lo que aprendí, la siguiente, por favor, es que si uno toma 100% de mujeres expuestas, solamente 30 logran embarazarse. Eso fue lo que obtuve en un estudio extremadamente serio y asegurándome de la eficiencia en el acto sexual y todo lo demás. Pero como tenía muestras de sangre todos los días, decidí medir la hormona que produce el embrión solamente cuando está unido a su madre, y que se llama gonadotrofina coriónica. Nadie más la produce, o sea, si está en la sangre es porque hay un embrión unido a ella. Y la medí entonces en las mujeres que no se habían preñado. Lo siguiente, ¿qué es lo que aprendí? Lo que aprendimos es que en realidad había un 68% de mujeres embarazadas y la mitad de todos los embarazos se habían perdido antes de la regla, sin que la mujer jamás hubiera sabido que estaba embarazada. O sea, pérdida embrionaria oculta. La siguiente. Eso nos explica los que llegaron acá, se implantaron, unos siguieron y la mitad se perdió. Pero ¿qué pasa con todos los embriones que se generan en la trompa? ¿Cuántos se pierden antes de llegar a blastocisto o antes de implantarse? Como les dije, en este viaje no hay contacto celular con la madre, así que esta información no la podemos tener de la naturaleza espontánea. La siguiente, por favor. Pero en 2012 publiqué este primer estudio con 572 cigotos de óvulos recién fecundados en la trompa, que se deja seguir en el laboratorio ahora hasta la etapa de blastocisto. Y lo que ven ustedes aquí es que en esta pasada de cigoto a 4 células muere un 11%, en esta pasada
muere un 23%, y así sucesivamente. 53% de los cigotos mantenidos en cultivo en el laboratorio, bajo un incubador en condiciones ambientales óptimas para el 2012, mueren antes de llegar a blastocisto, el remediar del ciclo en la trompa. La siguiente, por favor. Acabo de analizar, terminar ahora en el año 23, los datos de Latinoamérica, ahora, de 209.000 cigotos dejados llevar hasta blastocisto. Esto es en 17 países de la región y 206 instituciones que me reportan al registro latinoamericano. En mujeres menores de 34 años, la mortalidad embrionaria, 55% de los embriones mueren entre ser cigoto y ser blastocisto, más los que mueren después de la implantación. 70% en esta edad, en mujeres de 40 años o más, muere un 71% de los embriones en esos primeros 5 días de existencia. La siguiente. En la especie humana, entonces, de cada 100 embriones generados, la trompa, la mitad muere antes de la implantación, y de los que logran implantarse, la mitad muere como pérdida oculta, antes siquiera que la mujer sepa que estaba preñada. O sea, 75% de los embriones mueren en los primeros 15 a 20 días de vida. Siguiente. Con esto ya voy a terminar luego. ¿A qué se debe esta alta mortalidad embrionaria ahora? ¿En qué se sustenta? ¿Cuál es la biología y la matemática con que se sustenta nuestra existencia? Somos verdaderamente un grupo pequeño de los que partieron. La siguiente, por favor. Este es un estudio que hice en el año 2000 y fue la primera publicación que desarrollamos junto con un investigador de Estados Unidos, Santiago Muné, y lo que hicimos fue estudiar la estructura genética aneuploidía, desorden en el número de cromosomas de óvulos humanos, antes de agregarle un espermatozoide. Esto es lo que trae la mujer. Y lo que vemos acá en rojo es la frecuencia de aneuploidía, o sea, error en el número de solamente 5 cromosomas. Estudiamos en esa oportunidad 5 cromosomas porque el tiempo y la tecnología no nos daba para hacerlo más. Estos óvulos, los sanos, los inyectábamos con espermatozoides de las mujeres que querían embarazarse. Entonces, estudiamos los cromosomas 21, 22, el 8, 16 y 18, que son los cromosomas que dan mayor trascendencia, síndrome de Down, entre otros, anomalía y muerte neonatal. Pues bien, en mujeres muy jóvenes, de 24 a 34 años, ya 23% de los óvulos que generan tienen alguno de esos 5 cromosomas alterados. Y en mujeres de 40 años, nuevamente, es poco fértil, no solamente porque tiene pocos óvulos, el 72% de los óvulos que genera tienen errores cromosómicos. Nada más que considerando esos 5 cromosomas. La siguiente. Pero ahora les muestro los datos actuales, tengo ahora ya no de óvulos, sino que aneuploidía en embriones. Estoy hablando de embriones estudiados en estos 4 años, en toda Latinoamérica, son 122.500 embriones analizados cromosómicamente, y lo que ustedes ven acá, este número, 49%, 47, 49, 50 y tantos, 76% de error cromosómico en embriones, en mujeres en distintas edades. Estos números son todos significativamente mayores a medida que aumenta la edad de la mujer. A mí me sorprendió este número tan alto de error cromosómico en mujeres muy jóvenes, de 32 años o menos. No me parecía razonable estudiar esto. Bueno, asumí entonces que parte de esta alta frecuencia de error cromosómico era porque era una población heterogénea, no solamente gente joven, sino que también gente infértil, o sea, gente enferma. Entonces, lo que hice fue estudiar el análisis de error cromosómico en donantes de óvulos, mujeres muy, muy jóvenes, que son sanas y que donan óvulos a otras personas cuyos óvulos no sirven
son mayores. La siguiente, por favor, y esto es lo que vemos entonces, en mujeres donantes, la población más fértil de todas, sigue siendo la frecuencia en que hoy día tienen ustedes mujeres. La media acá son 25 años en esta población. Y ya 28% de los embriones en esas personas tienen error ahora, no en 5 cromosomas, sino que en todos los cromosomas. 27%. La siguiente, por favor. La elevada mortalidad embrionaria, entonces, se debe a una alta frecuencia de errores cromosómicos, la mayor parte de ellos incompatibles con la vida. Adicionalmente, en un estudio hecho en la clínica alemana muy grande y en la Universidad de Chile, 45 y 56% de los abortos clínicos, cuando la mujer sabe que está embarazada y que se pierde en las primeras 12 semanas de vida, actualmente, 45 y 56% además son por razones cromosómicas. La última diapositiva, por favor. Entonces, la reflexión final desde la biología es que a la luz de la evidencia biológica de tipo estructural y de la matemática en que se sustenta el proceso generativo humano, no es razonable, creo yo, asumir que el embrión, por el solo hecho de tener un genoma humano, deba ser considerado persona. La enorme mortalidad embrionaria, así como la diversidad de caminos que pueden resultar de la fecundación, desde un cáncer a una célula madre, etc., permiten asumir que la mirada retrospectiva desde la persona a cuando fue cigoto es diferente de la mirada prospectiva desde la fecundación hacia adelante. La complejidad creciente del proceso generativo humano requiere de gradualidad en los cuidados debido al embrión y gradualidad entonces en la transición de los derechos que posee la mujer hacia los derechos del nacido. Por eso termino la presentación.